Hola, ¿cómo están? Este es otro Orando por el Mundo. Hoy nos toca Bolivia. Para los que no sepan, yo vengo de este país. Estoy hace varios años viviendo en Argentina, pero mi lugar natal es Bolivia. Les muestro el lugar de la ubicación de este país, que es al norte de Argentina. Como están viendo, es un país que no es del todo muy grande, tampoco es muy chiquito, pero está ahí. Estamos al lado de Chile, de Paraguay, tiene límites con Brasil al norte y al noreste con Perú. Bolivia es un lugar que promete mucho al turista, podemos hablar de eso. Tomar en cuenta que también los motivos de oración que tenemos para este lugar tienen que ver con la cultura, con las cosas que justamente son de este lugar y compartidas tal vez con algún otro país limítrofe, ¿sí? Acá en Bolivia, algo que les puedo contar, además de que es hermoso, de que la comida es genial, eh, es contarles que hay un tema de idolatría importante. Si bien hay una población que es cristiana, hay otra población que adora, pero desde la tierra hasta el diablo, que también le dicen tío, como a diferentes vírgenes. La Virgen del Socavón, por ejemplo. Hay diferentes vírgenes, la verdad es que no sé todos los nombres. Recuerdo ahora el de la Virgen del Socavón. De hecho, hay una iglesia que tiene ese nombre. Comentarles que también Bolivia en estos últimos años cambió muchísimo. El que no haya ido a Bolivia en un buen tiempo puede saber, eh, o más bien capaz no lo sabe, que cambiaron mucho. Los lugares donde vos tenías de pronto alguna casa que vos conocías, que era la típica casa que quedaba al lado de la tuya, o el kiosco que estaba enfrente, todo eso cambió muchísimo. No digo que en todos lados, ¿no? Pero la gran mayoría de Bolivia cambiaron rotundamente desde las construcciones, los colores, incluso la forma de moverse. Bolivia, por ejemplo, tiene todo lo que tiene que ver con celulares, computadoras. En algunos lugares están más actualizados, en otros lados tal vez no tanto, pero en todos los lugares vas a tener como este conocimiento de qué es un celular, de qué es una computadora. En algunos lugares te va a pasar que pueden tener celulares de modelos antiguos, pero nada, están como ya dentro de ese ámbito de comunicarse por teléfono. Antes en Bolivia había sectores en los que no se conseguía nada de eso, que era caminar e ir a visitar a la persona que querés comunicarte. Incluso las cartas y todo eso en Bolivia no había tanto, sino que era más como ir a visitar a la persona, tomarse el tiempo. Ahora, con todo esto de los nuevos empleos, la ciudad y demás, que en otros lugares eran más bien como pueblitos, está todo el tema del empleo, del buscar ganar más dinero en menos tiempo. Y con eso también se pierde mucho de lo que es la cultura de ir a visitar a las personas, de tomarse un tiempo, incluso de las vacaciones mismas. El boliviano es una persona que trabaja mucho, trabaja de forma incansable, les queda, digamos, esto de trabajar muchas horas porque hubo tiempos en los que la población justamente fue esclava, la gran mayoría. Entonces, si bien hubo otros que no eran esclavos, trabajaron muchísimas horas, el sueldo era paupérrimo, realmente no alcanzaba para mucho, alcanzaba como para poder tener un lugar donde dormir y comer. No había este ahorrar, de soñar de pronto en una casa, un auto en el futuro. Ahora hay empleos que están buenos, pero tampoco se abren a todos, y eso es algo que les quiero comentar. Hay lugares en Bolivia que son mucho más accesibles en cuanto a las universidades, en cuanto a los mejores empleos, que son el caso de La Paz, de Cochabamba, de Sucre.
todo lo demás, el resto de lugares de Bolivia, tienen muy apartado todo, lo que tiene que ver con buenos trabajos, lo que tiene que ver con universidades. Puede ser que en alguna que otra haya universidades, no digo que no, pero sabemos que las tres que manejan este tipo de posibilidades más grandes son estas tres ciudades que les comento. Más que nada, contar que muchos de ellos, de los estudiantes, son hijos de albañiles, hijos de zapateros. La gran mayoría tiene como esto de tener un padre que se deslomó por trabajar, porque sus hijos puedan tener mejores posibilidades que ellos, a tal punto de que se niegan completamente a cualquier sueño, cualquier meta, con tal de que su hijo realmente pueda tener esas oportunidades que él no pudo. Y de esa forma, hay muchos que realmente invierten en la educación de sus hijos, invierten muchísimo comparado, digamos, al 100% de su sueldo, para que el día de mañana tengan la esperanza de que ellos con una profesión puedan ejercerla. Es muy parecido acá en Argentina el tema de que por más que tengas una buena educación, por más que hayas estudiado mucho, te encuentres con barreras como el hecho de ser de algún pueblito como, no sé, pienso ahora en Tarija, pienso en la frontera, los pueblitos de la frontera. Hay mucha discriminación. En Argentina pasa cosas similares. Por ejemplo, un empleado que es porteño es más valorado o es como más tenido en valor que de pronto el que viene de Jujuy, lo cual no debiera ser, porque en realidad lo que uno necesita es que la persona sea idónea en lo que hace. Y justamente de pronto si es su primer empleo, eh, tendrá mucho que aprender. Entonces tampoco es menospreciar el trabajo del otro. Yo creo que esas cosas tienen que modificarse. Partiendo de toda esta información que les doy, están viendo todas las imágenes de Bolivia, les estoy mostrando las costas, los diferentes lugares que puedes conseguir estando en este lugar. Vean el tipo de construcciones, vean estas casas. Incluso para la gente deben decir como que es todavía muy precario o todavía no llegan a los edificios, a los rascacielos de otros lugares. Pero incluso esto es un avance, porque en Bolivia tenían otro tipo de construcciones. Y realmente se nota que Bolivia está creciendo y está creciendo mucho en este sentido. Vean, por ejemplo, el edificio que les estoy mostrando acá, el edificio blanco que está adelante. Esto es un tipo de construcción que antes no había. Son construcciones que ayudan mucho a poder aspirar a algo diferente. Eso pasa mucho en Bolivia. Cuando el vecino de al lado empieza a tener no solo adquisición de mayores ingresos, sino que se puede dar este lujo de tener su autito, tener una mejor casa. Al vecino le pica esto de querer tener exactamente lo mismo. Entonces, de esa forma, ellos van como haciéndose competencias sanas, digamos, porque buscan estar tan bien como el vecino, tan bien como el otro. Y si bien no todos son iguales, en Bolivia hay una gran apertura con la gente del lugar. Por ejemplo, si vos le hablas de religión a un boliviano, mínimamente te escucha porque hay una cuestión de respeto. Y también hay una cuestión de, de poder ayudar al otro. Suponete que vos estás en el medio del camino sin saber dónde ir a comprar nafta, dónde ir a comprar alimentos. El boliviano suele ser una persona muy amable, muy querida con la gente. Seguramente se abra más con algún salteño que tiene como ciertos rasgos parecidos, que de pronto con alguno que tiene rasgos, no sé, como estadounidense o que viene de otro lado con otro idioma, pero suelen ser personas que ayudan y ayudan mucho. Mencionarles esto, ¿no? Cuando uno va a Bolivia, algo importantísimo si sos misionero, si sos alguien del lugar que desea hacer realmente relaciones buenas con la gente, lo primero es adaptarte lo más posible a la cultura desde la vestimenta,
desde la comida, porque ellos realmente valoran mucho a quien se asemeja más a ellos, ¿sí? Si vos, por ejemplo, estás con tu traje súper bello, hermoso, y en el lugar de pronto no se manejan trajes, y te van a mirar raro, no van a querer ayudarte mucho, porque ellos, su empatía muchas veces tiene que ver con el que es igual que ellos. Cuando ellos ven a alguien que es igual que ellos en una necesidad, buscan ayudarlo, porque piensan, el día de mañana yo puedo estar en la misma circunstancia, en otro lugar. Y es como sembrar algo bueno para ellos mismos incluso. Así que bueno, mi recomendación es que puedan ver, por ejemplo, qué ropas usan la mayoría de la gente. El tema del pelo. Hay gente, por ejemplo, que si te ve el pelo rubio, puede cobrarte más, te miran más de turista. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano que se casó con una mujer argentina y una de las cosas que ellos aprendieron es, Saulo es quien pregunta los precios, Saulo es quien eh, pregunta las direcciones y demás, porque realmente se nota bastante el tipo de ayuda que también puede pasar por algunos lugareños que tienen como esto de ayudar a la gente que se les parece más. Otra de las cosas, mencionarles esto. Bolivia es un lugar de mucho contraste. No es lo mismo estar en Santa Cruz que estar en, no sé, Cochabamba, que estar en La Paz. Es muy diferente las condiciones climáticas, condiciones de altura, las distancias también son importantísimas. La Paz, por ejemplo, se maneja con teleféricos. La gran mayoría acá en Argentina, por ejemplo, se maneja con subtes, trenes, colectivos. En La Paz, el teleférico, ¿lo estoy diciendo bien? Bueno, son el medio ideal para poder manejarse. ¿Por qué? Porque con ellos pueden moverse a alturas que son muy altas o ir a lugares muy de altura baja y de esa forma se van moviendo. Es la forma que tenés para poder trasladarte. De otra forma, si te fueras en colectivo, que los hay, no es que no, tardás muchísimo. Podés estar 2, 3 horas tratando de recorrer el mismo espacio que vos podés recorrer con estos teleféricos. Bien, mencionarles para el que no conoce un teleférico, a ver, vamos a buscarlo, es esto. Son cabinas que son sujetadas por cables en un recorrido marcado, se mueve por medio de electricidad, en los cuales la gente es trasladada de espacios, como les digo, altos a espacios bajos y de espacios bajos a lugares altos. Y es notable lo seguro que son, porque eso también es un tema. La mayoría tiene miedo de que sea inseguro. Son súper seguros. La cantidad de accidentes que hay con estos, eh, con esta forma de moverse son realmente muy pocos. No hay casi. Entonces, incluso es más seguro que el colectivo, porque cuando estás en un colectivo o en un auto siempre dependes del que esté delante. En los en los teleféricos no sucede eso. Está todo programado y las distancias son bastante considerables entre un vagón y otro. No sé si se dice vagón, creo que es más bien cabina. Bueno, entonces, de esto que les estoy diciendo, tienen que saber que en este lugar se manejan con moneda boliviana. Si vos tenés dólares y tenés otra moneda que también obviamente te lo van a aceptar, pero no te lo aceptan en todos lados. Hay mucha gente que no sabe cómo distinguir un dólar falso de uno verdadero, por ende prefieren no recibirlos y tienen como esta prevención para no ser estafados. De esta forma es que si vas para allá tenés que tener tu dinero en efectivo, trata de buscar la forma de cuidar el dinero, pero 1000 veces te conviene tener el dinero en efectivo que por tarjeta, porque les digo, van a pasar calores, van a buscar lugares de pronto en algunos sectores en los que no aceptan
tarjeta y tal vez si se confiaron en solo llevar tarjeta les va a pasar eso. Otra de las cosas que pueden hacer es cambiar la moneda cerca de la frontera, por ejemplo en Jujuy, en Salta, porque les va a beneficiar. Al ser, si sos de Argentina, al cambiarlo en Salta, en algún lugar por ahí cerca, tenés esta facilidad de la cultura, de que la gente te trate de una forma igual, pareja, y te den el dinero como corresponde. En Bolivia depende mucho, porque la gente que trabaja con este tema del cambio, hay mucho chanta, mucho que quiere abusar, digamos, del tema del cambio. Bueno, mencionando todo esto, vamos a los motivos de oración. No, vamos primero a la presentación puntual del país. Como siempre, nosotros tenemos una palabra para empezar. La palabra de hoy es en Segunda de Crónicas, capítulo 6:21, que dice: escucha desde tu morada en el cielo, escucha y perdona. ¿Por qué elegí este versículo? Porque en Bolivia hay mucho conocimiento de la palabra, pero al mismo tiempo también hay mucha idolatría, lo cual no es muy coherente, porque si la palabra está tan difundida y la gran mayoría sabe de la palabra, ¿cómo puede ser que al día de hoy todavía haya tanta idolatría? Incluso hay lugares para la hechicería y no hay ningún tipo de sanción, está súper aceptado en el lugar como algo común. Particularmente yo creo que esos lugares no deberían estar más conociendo tanto la palabra. Tiene que ver igual con raíces muy antiguas de gente que era nativa de Bolivia y gente también que vino de otros lados. Por ejemplo, sabemos que en Bolivia llegaron muchos de África con el tema de la esclavitud y ellos trajeron su cultura, trajeron todo lo que es la macumba, todo lo que tiene que ver con religiones más bien oscuras, con mucho odio a la gente que los tenía como esclavos, lo cual no negamos el dolor y el sufrimiento del otro, pero no justificamos el tema de una religión que vaya a hacer daño a otros, ¿sí? Esto, por eso mismo, el versículo. Comentarles el tema de la bandera de Bolivia. El rojo tiene que ver con la sangre que fue dejada por cada uno de los de Bolivia en las guerras. El amarillo la riqueza y el verde, la verdad es que no lo recuerdo, pero podemos, la vegetación. Ahí me están tirando, me están tirando el tip. El verde es la vegetación. Bueno, ok. Contemplando esto de que Bolivia es un lugar muy rico en cuanto a lo natural, no solo la vegetación, también la flora, la fauna. Después, el tema del gentilicio. ¿Cómo se le llama a una persona que es de Bolivia? Se le llama boliviano, boliviano. La forma de gobierno es el Estado plurinacional, presidencialista democrático unitario, descentralizado del partido hegemónico, ¿ok? Y el actual presidente es Luis Arce. Luis Arce es el que estamos viendo a continuación, tiene lentes, es el primero que están viendo. Y el segundo es el vicepresidente David Choquehuanca, que es el que está debajo. Ellos son los que dirigen hoy Bolivia, por los cuales vamos a estar orando justamente porque sabemos que la cabeza de Bolivia va a ser justamente quienes estén haciendo los grandes cambios, ¿no?, en el país. Eso por un lado. Por otro lado, mencionarles el tema de cuántos habitantes se estima que tiene Bolivia. Bolivia tiene 12.186.079 habitantes, estimados con el tema de los censos en el 2023. Moneda boliviana, ya habíamos dicho. El tema, ok. El tema del socialismo. En Bolivia, no sé si ustedes se enteraron,
Hubo todo un tema con Evo Morales. Evo Morales fue muy amado por algunos y muy odiado por otros. La gran diferencia de este presidente anterior a Luis Arce y la anterior presidenta eh, es que Evo Morales fue por primera vez una persona que era nativa, que venía de justamente de conocer bien la cultura, que en Bolivia comúnmente pasaba, era un extranjero, alguna persona que tenía ciertas capacidades y trayectorias que les permitía estar dentro del puesto eh, de presidente. Pero sabemos muy bien que muchos de ellos eran personas eh, extranjeras o de familia que venía de otro lado de extranjeros y lograban la presidencia de esa forma. Entonces, cuando aparece Evo Morales es la ruptura, porque Evo Morales justamente incluso su cara todo lo dice, digamos, que es de un pueblo originario, que también tenía una humildad que el resto de los presidentes tal vez no tenían, y eso fue un gran cambio. Más allá de eso, después mencionan el tema de las políticas que se hicieron. Yo ahí ya no me meto porque es demasiada información y de pronto hay algún que otro dato que lo tengo flojo. Ahora, otra de las cosas que les quiero mencionar es el tema de la actualidad. El anterior gobierno que estuvo una mujer delante del gobierno, se lo consideró un gobierno de facto, ¿sí? Y es lamentable, se lo consideró un gobierno de facto, em, y muchas de las cosas que se dieron en ese momento fueron muy debatidas, muy juzgadas por el mismo pueblo. Luis Arce, por ejemplo, dice: el 12 de noviembre se convocó a sesión ordinaria presidida por la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Yannick Áñez Chávez. Por falta de quórum se recurrió a lo correspondiente, que era recurrir a suceder la presidencia de la Cámara de Senadores con las atribuciones de sucesión que otorga el artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece el reemplazo del presidente y del primer vicepresidente del Senado. Finalizando la sesión, se elaboró la siguiente, donde se ratificó el abandono del presidente y vicepresidente del Estado. A consecuencia, se activó la sucesión presidencial y mediante el proceso de sucesión presidencial amparado en el artículo 169 y 70 de la Constitución, en cumplimiento de la Declaración Constitucional, Yannick Áñez asumió la presidencia de Estado. Posteriormente, su asunción fue válida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ante el vacío de poder causado por las renuncias de Morales, Linera y los presidentes de ambas cámaras legislativas. Bien. Ok. En enero 2020, esta misma asamblea aprobó la ley 1270, prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, en la cual se extendió el mandato constitucional de la presidenta Áñez y de los asambleístas, que ejercían funciones conforme al mandato de las leyes de las elecciones generales de 2014. Entre los hechos represivos que se invocaron a causa de la crisis destaca las masacres de Sacaba y Sencata, catalogadas como tales por el CID. En agosto de 2021, un informe encargado por la OEA y realizado por expertos independientes en derechos humanos concluyó el camino del gobierno de Áñez hacia el poder, que vino acompañado de irregularidades, grandes abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. La presidencia de esta mujer realmente estuvo marcada por este obrar militar. Por eso decimos también que
tuvo varias cuestiones que mencionan y hacen dar cuenta de que se vivió un gobierno de facto. Bueno, hablando de todo esto, vamos a dejar un poco la parte feíta, la verdad, es feo hablar de todas estas cuestiones, para hablar un poco sobre, a ver, seguimos con orden ejecutivo, política, participativa, fuerzas armadas. Esto, Bolivia mantiene misiones diplomáticas, eso tampoco lo vamos a ver ahora. Esto tampoco. Esto, la reclamación marítima. Hace mucho que se conoce que Bolivia está luchando por un espacio al mar. ¿Bolivia alguna vez tuvo espacio al mar? Posiblemente, pero lo importante acá es que Bolivia reclama un espacio a Chile. No está reclamando a cualquier lado, está reclamando al espacio de Chile para que tenga una entrada al mar. Situación de Bolivia a lo largo de la historia territorial, donde se muestran los cambios respecto a su actual situación de estado sin litoral. Territorios que estuvieron bajo la administración boliviana. Ok, acá se da un poco de diferentes lugares. Actualmente Bolivia reclama una salida soberana al mar, pero no reclama un territorio en concreto. Al perder su extensión de costa marítima, conocida como el Departamento del Litoral, tras la Guerra del Pacífico, Bolivia ha mantenido históricamente como política de Estado la reclamación territorial a Chile de una salida soberana al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La Constitución Política del 2009 establece que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable a la salida al mar y que su objetivo es solucionar el diferendo marítimo pacífico. Pacíficamente. Bien, entonces, de esto que está pasando es histórico, es como, por ejemplo, Bolivia, como, por ejemplo, Argentina reclamando las Islas Malvinas que corresponden al territorio argentino por una cuestión de ubicación territorial. De la misma forma, Bolivia hace mucho que tiene este reclamo con Chile, reclamo que no es escuchado. De esta forma, hay algo también que podríamos orar por Bolivia. Históricamente también se dio esto de consultar a otros países, a otras personas, y a vos qué te parece, ¿es, es legítimo el reclamo que hace Bolivia? Y la gran mayoría dice, obvio, es legítimo y ojalá tengan la salida al mar. Y sabemos muy bien que lamentablemente la decisión está en las manos de algunos que por el momento no tienen esta idea de dárselo. Bueno, el tema de relieve. En Bolivia, como dijimos, hay una gran diferencia entre los relieves que uno puede llegar a encontrar. Están regiones andinas, la región subandina, la región de los llanos, la región andina en el sudoeste, que abarca los territorios de extensión. Ahora vamos a buscar acá. Así les muestro las regiones de Bolivia. Así de paso ya lo tienen. A ver, alguno que esté más o menos visible. Uy, ya tenemos que estar orando. No, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, mejor vamos a terminar. Bueno, esto del relieve se los debo para la próxima. Más que nada el tema del clima, les puedo decir que la temperatura promedio es de 30, pero estando en Bolivia busquen un buzo, tener siempre una remera mangas largas, comúnmente no hace mucho calor. Recién en Santa Cruz, sí, sobre todo en Santa Cruz puedes tener temperaturas muy altas y en la zona de Beni. Cuando vayan a Beni, si es que alguno va a Beni, que es la parte norte de Bolivia, vayan sabiendo el tema de las vacunas que tienen que
usar. Tienen que irse vacunados, tienen que irse sabiendo toda la cantidad de animales que pueden llegar a ver, tener los respectivos cuidados, porque es zona selvática, es como el Amazonas acá, eh, nada, eso. La cantidad de animales que puedes llegar a encontrar son todos estos, como ven, y obviamente muchos de ellos están sufriendo el tema de la extinción porque la gente los caza. Hay obviamente medidas que tienen que ver con poder defenderlos y poder cuidarlos, pero bueno, ahí está, no está de más reclamarlo y decirlo. Por otro lado, contarles esto de la etnografía, que hay mucho mestizo, acá se le dice cholo, blanco, afroboliviano, las diferentes etnias que hay en el lugar, los que se consideran indígenas, mestizos. Bueno, hay un montón de población, hay mucha variedad en cuanto a la gente. Y el tema de la religión, como dijimos, la gran mayoría es cristiana, tienen mucha adoración a la Virgen, como mencionamos. El catolicismo también fue muy difundido. Hay también mormones en el lugar. ¿Cómo puede ser que no me alcance tanto tiempo? En fin, el tema de la agricultura, bueno, tienen llamas, tienen chivos, cultivan mucho, hay mucha agricultura. eh, Cultivan papa, choclos. Aparte del tema del maíz, hay una gran cantidad de diversidad de maíz. Tienen maíz blanco, morado, amarillo, de todos los colores, realmente está muy bueno la variedad que tienen. El tema de la comida, vamos a ir directo a la comida. Tenés el sándwich de chola, que es conocido así, que tiene así como carne de cerdo deshilachada y bueno, tiene verduritas. Después tenés las empanadas salteñas, las típicas que se ven, también es considerado una comida típica en el lugar. Son de pollo para la gente que no sabe. Después tenés el pique a lo macho, que es algo así como una salchipapa, que lleva carne, lleva huevo frito y suele tener algún que otro adorno con vegetales como tomate, acá lo que se ve, medio el ají, no sé. Suele decirse pique a lo macho porque se acompaña con un picante que es súper picante. Lleva las semillitas del rocoto. Eso. Comúnmente se acompaña con cerveza. El intendente es un montón de carnes, así como acá podría ser un asado. El intendente vendría a hacer eso, pedir asado y mucho asado. Muchas carnes en diferentes lugares del cuerpo. A la gente le gusta mucho esto junto con su maíz. Luego tenés el condrí, que es esto de acá, que vendría a ser, a ver si lo ubico bien. Ay, no me dice, carne vacuna. Es carne vacuna, eh, lleva chuño, ají molido. El chuño es una papa deshidratada negra, que es muy rica. Se las recomiendo para probar, es típica de Bolivia. Bueno, y hay mucha más comida. La verdad es que no podemos detenernos, tenemos que orar. Empecemos. Gracias, Señor, te damos por Bolivia, te damos gracias, Señor, por cada uno de los habitantes del lugar, pidiéndote siempre, Señor, por la salvación de cada uno de sus habitantes. Te pedimos, Padre, para que bendigas a los que viven, a los que están haciendo turismo, que bendigas, Señor, a las autoridades, al presidente, al vicepresidente, pidiéndote que ellos puedan honrarte a vos, papá, que ellos tengan el anhelo, el deseo en su corazón de poder ser, Señor, personas que te honren. También, Padre, te pedimos para que se pueda propagar la palabra y que los corazones estén dispuestos, que cualquier ley que se haya establecido, que vaya en contra de la divulgación de tu palabra, sea derogada, Padre, que sea derogada por el mismo pueblo que desea ahora nuevamente el poder escuchar la palabra de Dios. Te pedimos también por la erradicación de todo narcotraficante, de toda red, Señor, que lucre con el tema de las drogas el o con las redes de trata, Señor, que tiene que ver con esclavos en cuanto a trabajo y esclavos sexuales, Padre. Te pedimos, Padre, que todo esto desaparezca de Bolivia, que la gente pueda conocerte a vos, papá, que puedan dedicarse a otros oficios todos los que trabajan en esta red,
que puedan ser gente salva, gente que empiece a conocerte, empiece a tener una relación íntima con vos, Señor. Te pedimos también, Padre, por la protección de cada niño que sean bautizados, Padre, en inversión de cuerpo completa, cada uno de los niños, Padre, para que no puedan ser usados por el diablo, usados por la gente que les quiere hacer honor al diablo en ofrendas. En tu bendito nombre, Jesús, te pido, Señor, para que se divulgue esto que se está hablando de la inversión completa. Te pedimos, Señor, para que ayudes, Señor, en todo lo que tiene que ver con la gente que está luchando por la derogación de la ley del aborto legal. Te pedimos, Señor, para que vos estés haciendo la obra, Padre, que esta ley que va en contra de todo lo que vos nos enseñás pueda ser realmente derogada y pueda ser, Señor, realmente sacada de cada lugar donde se haya legalizado. Te pedimos, Padre, para que haya un develamiento de todo lo que viene detrás del feminismo y de todo lo que viene detrás de la ideología de género. Te pedimos, Señor, para que todo esto sea, Padre, discutido y sea llevado adelante el sacarlos de la educación, porque sabemos que no tienen fines agradables, no tienen fines que vayan en torno a tu palabra, papá. Todo lo contrario, sabemos que quién está detrás de todo esto, Padre. Te pedimos también, Señor, para que no haya partidismos en los colegios, la gente que está buscando hacer adeptos a algún partido desde la instrucción de materias. Te pedimos, Padre, para que todo odio que se haya enseñado, Señor, en los colegios, hoy se vaya del lugar. Que hoy realmente aparezcan nuevas leyes que ayuden a la no demarcación de diferencias por una cuestión religiosa, que no se hagan miramientos a los cristianos de quienes están en el lugar. Te pedimos también, Padre, para que los autores que se señalan como Marx en los colegios puedan ser recortados en todas sus etapas en las que se promovió odio contra la Iglesia. Marx puede enseñarnos mucho de capitalismo, pero de odio no debería enseñarse en los colegios. De otra forma, te pedimos también, Señor, que todo recorte que sea necesario de textos que usen de la Biblia para burlarse sea dado en cada uno de los textos que se están repartiendo hoy en los colegios, sea primaria, jardín, universidad o secundaria. Te pedimos también, Padre, para que haya, Señor, más gente que ponga en tela de juicio todo tema didáctico que haya sido formulado a partir de ir en contra de la Biblia. Te pedimos también, Padre, para que vos pongas, Señor, gente idónea en la educación, gente que respete, Padre, la cultura de los demás, gente que respete la religión de sus estudiantes, desde los contenidos como desde las consignas en las evaluaciones. Que no se vuelva a dar, Señor, que en las pruebas se den consignas, Señor, que inviten a abandonar la fe o a escribir en contra de los principios que tienen por su religión. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. En cualquier momento se va a cortar, así que te mando un saludo, un abrazo grande, que tengas grandes bendiciones. Te muestro por último la imagen del lugar donde estuvimos orando. Sucre está acá, para que conozcas un poco Sucre. Quiero que vean que todo lo que tiene que ver con calles están en español para que vean que no hay gran influencia inglesa en ese sentido y que muchas de las calles tienen nombres de gente que hicieron historia. También tienen como esto de tener calles de otros lugares, como acá dice Panamá, México, ¿sí? Eso.